Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz y hoy les vengo a compartir dos temas importantes. El trauma, las secuelas que deja el trauma en la psicología de las personas y el tratamiento para los diferentes tipos de trauma. Y para esto les voy a compartir una presentación en PowerPoint. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Compartir pantalla y les voy a hablar un poquito más detalladamente acerca de lo que es el trauma, los tipos de trauma y las consecuencias. Bueno, entonces voy a abordar el tema. El trauma, primero que nada, no es algo que te ocurrió, sino lo que pasó dentro de ti como resultado de eso. Es una desconexión interna que el evento produce. O sea, después de que pasa un evento traumático, eh, la persona se separa, se divide la conciencia para que pueda sobrevivir a este evento traumático, que puede ser de varias intensidades. Bueno, em, por ejemplo, aquí en el trauma de choque, se trata de un evento único, inesperado, amenazante, como puede ser un accidente, un desastre natural, violencia física, donde el sistema nervioso se satura en un instante y suele generar síntomas de estrés postraumático, que más adelante voy a abordar qué es el síntoma de estrés postraumático, que son todas las secuelas eh, que deja este evento en el cuerpo. Por otro lado está el trauma de desarrollo, que no solamente se trata de un evento, sino es una falta crónica de conexión emocional segura durante la infancia. Y generalmente padres emocionalmente inmaduros, negligentes, que no validan las emociones de sus hijos, generan un apego inseguro. Impacta de manera profunda la imagen que la persona desarrolla de sí misma, impacta la regulación emocional y la capacidad de confiar. La regulación emocional es la capacidad de hacer frente a las crisis sin perder el control. Entonces, cuando hay padres que también son sobrevivientes de trauma, lo que generan son hijos con problemas en las relaciones en la adultez, con crisis emocionales que no pueden abordar adecuadamente y que buscan también relaciones que no les ofrecen ese lugar seguro que debía haber provenido de los padres, pero generalmente eso se convierte en una cadena en donde los padres fueron usados por sus mismos padres, por los abuelos de la persona, y eso lo transmiten a sus hijos. Entonces esto se vuelve una cadena indefinida hasta que alguien decide hacer frente al trauma, ¿ok? Bueno, hay otro tipo de trauma que es el crónico o disociativo grave. Entonces, yo en otros videos ya les he explicado que cuando ocurre un evento traumático de gran desestabilidad emocional para la persona que es víctima de este evento, la conciencia se fragmenta. Entonces, cuando este trauma es constante, provoca eventualmente súbitos estados de ánimo que, que cambian, o sea, la persona tiene cambios muy radicales de ánimo. Síntomas disociativos, requiere trabajo terapéutico largo y cuidadoso. O sea, a veces la persona eh,
borra como una manera de sobrevivir a este evento, borra años de su vida, o sea, la persona realmente no se acuerda de etapas importantes de su vida, porque lo que hace la mente es, aparte de fragmentar, de que se fragmenta la conciencia, esas zonas las mantiene como congeladas para que el sobreviviente pueda seguir funcionando, entre comillas, en la realidad, ¿ok? Entonces, por eso hay gente que dice que no se acuerda de ciertas etapas o tiene como periodos de disociación en donde pierde la atención, no se puede enfocar en un solo objetivo, se disocia constantemente. Y bueno, este es uno de los traumas más graves porque provoca secuelas eh, más serias en la personalidad. ¿Ok? Bueno, el trauma, según la teoría de la disociación estructural, eh, lo divide en trauma simple y complejo, en donde el simple se trata de un solo evento traumático en una persona previamente estable. Y luego las partes emocionales se separan, pero en un nivel leve. Y la integración es posible con una intervención adecuada. Es decir, que esto le ocurre solamente una vez a la persona. Y entonces cuando ocurre esta fragmentación, esta ruptura de la conciencia en varias partes, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver a una persona y las otras imágenes alrededor de ella serían las partes disociadas. Una parte que se enoja, una parte que siente ganas de reclamar, una parte que está triste, una parte que está contenta. O sea, lo que hace la conciencia es utilizar este mecanismo de sobrevivencia para que la persona pueda seguir adelante. Entonces, cuando es un trauma simple, pues se puede resolver adecuadamente con una intervención específica. Y bueno, en cuestión del trauma complejo, se trata de un evento repetido que se prolonga en el tiempo, usualmente en etapas tempranas. Se forman múltiples partes emocionales, cada una con emociones, impulsos y memorias distintas, o se desarrollan estrategias elaboradas para evitar el contacto con esas partes. Es muy común en el abuso infantil prolongado, la negligencia severa o en contextos familiares caóticos. Estas partes en las que se divide la conciencia tiene cada una su personalidad, como si se tratara de diferentes yoes y, perdón, y cada parte tiene un funcionamiento específico, y surgen estas partes fragmentadas a la conciencia cuando se detona una memoria de trauma. Em, y bueno, como dice aquí la descripción, cada parte tiene memorias distintas. Es como si la persona tuviera múltiples personalidades y cada uno de estos personajes va a venir a, a, a la conciencia dependiendo de la circunstancia. Pero mientras más grave haya sido el trauma que una persona experimenta, más disociado va a estar y más inconsciente va a ser de estas partes disociadas de su propia personalidad. Entonces, de lo que se trata en un proceso de terapia es de integrar todas estas partes para que la persona pueda funcionar de una manera más benéfica para ella. ¿Ok? Bueno, otro tipo de trauma es el relacional, en donde se da en contextos donde hay afecto como la familia, la amistad, grupos donde hay este afecto, y aparece el abuso emocional, físico, la traición, la manipulación, el abandono o la negligencia repetida.
produce heridas profundas en la identidad y en la forma de vincularse. Entonces, si una persona experimentó traición, le va a costar mucho trabajo confiar en el otro. Le va a costar mucho trabajo la intimidad emocional y se va a vincular de una manera tóxica con personas que no son de fiar, de manera común. Bueno, am, las respuestas que se desarrollan después del trauma son muchas. El sistema nervioso responde automáticamente de esta manera ante una amenaza. Eh, Hay una glándula que les había platicado en otros videos que es la amígdala y que detona diferentes reacciones emocionales. Una de esas reacciones puede ser la lucha, la huida, el congelamiento emocional, el colapso o la sumisión. Todas estas pueden ser reacciones que pueden surgir ante una amenaza psicológica. Y cuando no es posible descargar la energía del evento traumático, el cuerpo se queda atascado en esta respuesta. La memoria traumática se almacena de manera sensorial y las memorias traumáticas se almacenan en el cuerpo. Entonces, de repente, una persona puede experimentar flashbacks, que son recuerdos separados que aparecen de la nada, o pueden ser sensaciones o imágenes, no solamente recuerdos de lo que pasó. O sea, el cuerpo lo que va a hacer es guardar en su memoria, en las células, todos los acontecimientos que la persona vivió a lo largo de su vida. ¿Ok? Bueno, estas son otras consecuencias del trauma. Em, lo que deja como consecuencia es la desregulación emocional persistente. Es la incapacidad de mantener la calma ante una crisis. La somatización, es decir, convertir el trauma en un síntoma físico que se va a manifestar como dolores crónicos, problemas digestivos, fatiga, disociación, o sea, la persona puede sentirse como separada de su cuerpo, puede sentirse como amnésica, puede haber eventos que no recuerda, puede estar como su memoria medio nublada y puede tener dificultades para relacionarse. Generalmente son personas con un apego inseguro, con miedo a la intimidad emocional, con patrones repetitivos autodestructivos. Y en estos patrones se pueden encontrar la tendencia a las adicciones, al autosabotaje y obviamente que esto es resultado de una fragmentación interior, es decir, a una memoria que se divide en varias partes. Y por otro lado, también hay una dificultad para tomar decisiones adecuadas y hay una sensación de desconexión con el cuerpo y con el entorno. ¿Ok? Bueno, eso fue un resumen muy breve acerca de lo que es el trauma. Y ahora ah, hay tratamientos específicos para abordar el trauma. Em, Hay un tratamiento que se llama el diálogo con las partes. Em, que, como había dicho anteriormente, cuando la conciencia se disocia y se divide como un rompecabezas en varias partes, cada parte va a desarrollar una personalidad específica. Va a haber una parte que va a ser un juez muy crítico, va a haber otra parte que va a hacer sentir a la persona muy culpable, va a ser, va a haber otra parte que va a hacer a la persona procrastinar o no tomar acción cuando se requiere hacerlo. Va a haber otra parte que va a actuar como víctima, todo el mundo va a abusar de la persona, o sea, cada una de estas partes va a actuar con diferentes personalidades y todas ellas son resultado de la fragmentación. ¿Ok? Bueno, entonces, todas estas emociones tienen que ver con el niño interior. O sea, cuando un niño no es
creado en un ambiente de sostén emocional seguro, lo que hace es esto, o sea, divide su conciencia para la sobrevivencia y estas partes se quedan sin desarrollar. La persona puede tener 40 años en la edad cronológica, pero por dentro, cuando tiene una reacción intensa, exagerada, puede actuar como un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque estas partes se quedaron paradas en el tiempo, se quedaron congeladas y por eso hay personas que tienen reacciones emocionales muy intensas, dependiendo de la edad en la que haya ocurrido el trauma, ¿ok? Bueno, entonces, el objetivo del diálogo con las partes es sanar eh, estas partes y conectarlas mediante un procedimiento en donde se dialoga con cada una de estas partes, cada uno de estos alter ego, cada uno de estos personajes, se establece un diálogo con ellos en un proceso terapéutico para poderlos sentir, para poderlos integrar sin huir y para convertirse en el adulto que un niño hubiera querido que fueran sus padres o sus cuidadores. Entonces la persona al hacer este procedimiento se convierte en el padre o madre que necesitó para poder integrarse. Bueno, entonces como había dicho anteriormente, el cuerpo recuerda todo, a pesar de que la persona traumatizada no pueda tener en la memoria ciertos eventos, el cuerpo sí guarda todos los recuentos de lo que pasó, ¿ok? Entonces, aunque la persona no se acuerde bien, los síntomas somáticos pueden aparecer de forma de una alergia, un dolor de espalda persistente, un, un malestar gastrointestinal, o sea, todos estos síntomas psicosomáticos lo que hacen es desviar la atención y como se almacenan en el cuerpo, se desarrollan estos síntomas y la función principal de este mecanismo es proteger la vida y evitar que el dolor emocional interfiera con el presente. Es un mecanismo que salva la vida en el momento de que está aconteciendo este evento, pero si no se trabaja, después se desarrollan enfermedades crónicas, porque el cuerpo lo que va a hacer es hablar de lo que le pasó a través de sus síntomas. Bueno, y como el trauma se almacena en el cuerpo, se trabaja también con las memorias guardadas en él. Para esto hay técnicas específicas de trabajo corporal. Yo voy a ir subiendo diferentes videos, no del trabajo terapéutico, sino de los temas a tratar. Y bueno, ya si alguna persona está interesada, se pueden abordar estos trabajos en una sesión terapéutica de manera privada e individual. O sea, yo nomás en los videos que subiré eventualmente hablaré de manera general de los tratamientos, pero solamente los voy a abordar en sesiones de terapia individual, ¿ok? Yo nada más estoy presentando aquí como la información general y de lo que se trata el tratamiento, valga la redundancia, para que la persona sepa cómo se trabaja el trauma, ¿ok? Bueno, entonces para esto hay muchas técnicas que trabajan las memorias corporales y lo que hacen estas técnicas es desbloquear estas memorias guardadas en el cuerpo. Hay técnicas utilizadas por especialistas. Hay un especialista muy, muy famoso que lo que hace es trabajar con sobrevivientes de guerra, sobrevivientes de desastres naturales, o sea, sobrevivientes de trauma profundo y lo que hace es aplicar estas técnicas para el trabajo del cuerpo para que el cuerpo pueda liberar estas memorias y para que la persona no siga atrayendo más trauma y crisis a su vida. Bueno, otra parte del tratamiento consiste en la creación
del espacio seguro, que esto también se aborda en una sesión individual, porque es un tratamiento específico. Generalmente las personas sobrevivientes de trauma carecieron de un lugar seguro, de personas que lo pudieran sostener, que pudieran sostener sus emociones mientras las estaba viviendo. Casi siempre, me atrevo a decir que en la mayoría de las culturas, a los niños se les socializa para no sentir sus emociones. O sea, los papás se alteran cuando los niños lloran, hacen un berrinche, tienen una rabieta, sienten celos, envidia. Entonces, lo que hace este tipo de educación es disociar al niño. Y entonces no encuentra un lugar para trabajar con las emociones. Y lo que crea esto es adultos disociados, adultos que no saben lidiar con las emociones, adultos que tienen diferentes adicciones, porque lo que hace la adicción es desviar la atención de lo que está pasando en el cuerpo, de las sensaciones que está experimentando y utilizar el alcohol, o otras adicciones como una manera de medicar al cuerpo para no sentir. Entonces, esta terapia, que es otra, se trata de, junto con la ayuda del terapeuta, de crear un espacio para la contención del niño, para que la persona pueda experimentar sus emociones sin sentirse amenazada. Dentro de cada uno de nosotros hay un niño de 5 años, de 12 años, de 18 años, o sea, todas las etapas de la vida por las que hemos atravesado, no quiere decir que como ya tenemos cierta edad, ya dejamos de- nuestro cuerpo está físicamente teniendo esta edad cronológica, pero si hay temas de la infancia que no se resolvieron dentro de nosotros, hay un niño o niña de 5 años, hay un adolescente que se quedó ahí estancado, especialmente si hubo temas sin resolver, hay un joven que por una ruptura amorosa se quedó atrapado en esa parte de su vida. O sea, todas esas subpersonalidades siguen vigentes. Entonces, en esta terapia de crear el espacio seguro, se trata de generar un lugar donde todas esas subpersonalidades puedan ser contenidas y puedan tener la libertad de ser ellas mismas sin sentirse la persona amenazada. Entonces, esta es otra terapia que se llama creando el espacio seguro. Bueno, otra técnica que se utiliza se llama reparenting, que quiere decir volverse el papá o la mamá que nos hubiera gustado tener. No quiere decir que si tuvimos padres negligentes ya vamos a hacer lo que queramos y viva la vida loca. No, lo que quiere decir es trabajar con esas partes de nuestro niño, nuestra niña herida y hacer algo con ellas. O sea, en el proceso terapéutico se trata de rescatar esas partes y de reconstruirlas por medio del reparenting, de volverse uno mismo el padre que nos hubiera o madre que nos hubiera gustado tener, ¿ok? Estoy abordando las técnicas de una manera muy escueta, pero ya en una terapia individual, pues ya se abordan de manera más específica, ya se trabaja con cada una de las partes divididas, con la creación del espacio seguro, con clases de reparenting, de volver a convertirse uno, más bien de convertirse en el padre que le hubiera gustado a uno tener. Todo esto es un proceso de paso a paso, ¿ok? No, esto de trabajar con el trauma no ocurre solamente en una sesión, sino es una serie de pasos consecutivos que a lo que llevan es a la integración de la persona y a un mayor nivel de bienestar emocional y a una mejora en sus relaciones. Bueno, otra cuestión con la que se trabaja es con las creencias limitantes.
porque cuando hemos tenido padres que también resultaron sobrevivientes de trauma, se nos quedan muchas veces sus creencias grabadas en el cuerpo y en el alma. Por ejemplo, si tuvimos padres muy distantes que estaban muy preocupados por sus problemas y no recibimos suficiente atención, lo que hace el niño al vivir en este ambiente de indiferencia es creer que no es suficientemente bueno. Y, por ejemplo, si cuando mostraba emociones como tristeza, como coraje, le decían, te voy a dar un motivo para que estés triste o para que estés enojado. El niño aprende que no es seguro mostrarse vulnerable, que no es seguro mostrar sus emociones. Entonces, todas estas creencias se van grabando y la persona, si no trabaja con sus creencias, lo que hacen las creencias es que la persona siga funcionando en su realidad de una manera que no le permite alcanzar su máximo potencial. ¿Ok? Entonces es importante, en otra sesión, trabajar con las creencias limitantes. Cada uno de estas terapias se puede trabajar de manera individual, en una sesión se puede trabajar con el espacio seguro, en otra sesión con el cambio de las creencias limitantes, en otra sesión con el diálogo con las partes, en otra sesión con las memorias guardadas en el cuerpo, o sea, y se pueden tomar de manera individual para que la persona poquito a poquito vaya experimentando cambios a nivel del cuerpo y del alma. En el chamanismo, como les he eh, compartido anteriormente, hay algo que se llama el animal de poder, que es eh, la parte que te conecta con lo instintivo, con la protección espiritual de diferentes animales de poder que son guardianes de tu ser. Y todo esto tiene que ver con el poder personal. Cuando una persona ha experimentado diferentes tipos de trauma, pierde parte de su poder personal. De repente puede creer que no va a lograr sus metas, puede faltarle ánimo para tomar la iniciativa acerca de un proyecto que quiere hacer, no tiene confianza en sí mismo, en sí misma. Todo esto habla de que ha perdido parte de su poder personal y en el chamanismo se cree que para cada persona hay un animal o un espíritu animal que lo que hace es ayudarlo a recobrar esa fuerza que fue perdiendo mediante los diferentes eventos traumáticos. Entonces, otra terapia es el llamado del animal de poder, que para cada persona es distinto, perdón, dependiendo de las necesidades de cada uno. Otra terapia chamánica que también va muy bien aquí en este proceso de superar el trauma es el llamado del alma o como dicen los andinos en Perú, el ánimo huajay. Ya les he hablado en otros videos lo que es la pérdida del alma, que cuando una persona experimenta un evento profundamente doloroso, parte de su ser se separa, que hablamos anteriormente de que se divide la conciencia y una parte de su alma lo abandona. Entonces, en esta sesión que se trata del llamado del alma, el objetivo es reconectar con ese fragmento perdido que se quedó en algún lugar. Se puede haber quedado en el evento del trauma, se puede quedar en algún lugar del pasado, a los 5 años, en esa casa que la persona vivió, se puede quedar ese fragmento del alma en una separación que tuvo cuando era adolescente con su primera pareja. O sea, y esos fragmentos se van quedando en diferentes lugares, situaciones, o incluso hay personas que pueden retener partes de nuestra alma y por eso nos sentimos vacíos, nos sentimos incompletos después de atravesar un evento traumático. Entonces, en esta terapia del llamado del alma se trata de llamar al fragmento perdido del alma y que la persona lo pueda recobrar, ese fragmentito que perdió en diferentes circunstancias, para que la persona pueda volver a sentir ánimo, se pueda sentir más completa y pueda volver a sentir gusto por la vida. Ok, esta es otra sesión. Luego, en otra sesión, para la recuperación del trauma, se hace también una limpieza ancestral. Como les digo, cada una de estas terapias se pueden tomar
de manera individual y la persona va experimentando poquito a poquito diferencias en su vida cotidiana. Y en esta terapia de la limpieza ancestral se trabaja con el árbol genealógico para poder modificar la herencia de los pactos que hicimos a nivel del alma con nuestros ancestros, ¿ok? Porque muchas veces podemos estar repitiendo una herida ancestral de traición, de abandono, de pobreza, y no quiere decir que como nacimos en este linaje nos toca pasar por ahí. Lo que podemos hacer es hacer una limpieza ancestral para resetear nuestro ADN a nivel del alma, para poder resetear nuestras memorias y no tener que repetir necesariamente lo que vivieron nuestros ancestros. ¿Ok? Bueno, hay otra práctica que se llama journaling, que es una escritura creativa y hay una parte del cerebro específica que se activa al hacer journaling, que es como si se tratara de un diario, pero específicamente dirigido a este proceso terapéutico, ¿ok? Entonces, cuando lo plasmamos en papel, se genera un mecanismo que ayuda al cerebro a reprocesar el trauma. Por eso es muy importante practicar el journaling, o sea, dirigido a el trabajo de superación del trauma, ¿ok? Bueno, em, cuando hablaba de que cuando experimentamos un evento traumático, la conciencia se divide y se divide en partes. Esas partes pasan a ser parte del subconsciente, de la parte de nosotros que no somos conscientes. El subconsciente responde con símbolos. No responde con la lógica, no responde con decir, bueno, el pasado ya se quedó atrás, ya voy a seguir adelante, ya me voy a olvidar, ya esta es una nueva vida, ya eso no me afecta porque ya pasaron muchos años, ya lo superé. No, el subconsciente funciona a través de símbolos. Por eso cuando soñamos, también estamos reprocesando diferentes eventos traumáticos y por eso nuestros sueños están llenos de símbolos. Y lo que hace nuestro sueño es indicarnos con esos símbolos que se generan a nivel onírico en dónde estamos parados en relación a ese evento que nos ocurrió. ¿Ok? Entonces, por eso los sueños están llenos de símbolos, porque nos habla de todo nuestro contenido subconsciente, de todas esas partes fragmentadas que no se han integrado. Entonces, se hacen muchos ejercicios simbólicos para trabajar con esas partes divididas y para poderlas integrar. ¿Ok? Entonces, se trabaja con mucho simbolismo para poder integrar todo eso que aún no está a nivel de la conciencia, sino que muchas veces gobiernan nuestra vida con diferentes actitudes que tenemos. A veces hay personas que despiertan diferentes reacciones emocionales intensas en nosotros o eventos que despiertan una reacción muy visceral y es porque está reaccionando nuestro subconsciente ante ese evento que generalmente tiene atrás una historia de trauma, ¿ok? Entonces se tiene que trabajar a nivel simbólico también. Bueno, esto fue lo que les quise compartir el día de hoy y para cualquier persona que esté interesada en la terapia individual o en tomar cualquiera de estas terapias, me puede escribir por el Instagram a mi canal también de Instagram, Chamanismo y algo más. Y como dije, estas sesiones pueden ser tomadas por partes. En una ocasión se puede trabajar, como dije, con el diálogo con las partes, en otra con trabajo corporal, en otra con la creación del espacio seguro, etcétera. Entonces, es un trabajo cuyo propósito es la integración de la persona. Bueno, si tienen alguna duda, me pueden escribir o dejar un mensaje a mi Instagram, que también es chamanismo y guión bajo algo más para hacer una sesión individual conmigo. Bueno,
Pues espero que estén bien. Si gustan compartir este video con alguien que crean que lo pueda necesitar, se los voy a agradecer y denle clic a la campanita para que les avise de la notificación de cuando subo un nuevo video. Y pues muchas gracias por sintonizar. Nos vemos pronto. Hasta luego.